el ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar una producción de Seminarios Jesús, Ministerio Conéctate a Jesús, conectados a Jesús por la Biblia. Capítulo 10. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene Jaacán a Mosera. Allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle, y para bendecir en su nombre hasta hoy, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová: levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. donde Dios se había manifestado en forma visible, cometieron idolatría al construir y adorar el becerro de oro. En Cades Barnea se quejaron y lloraron contra Dios porque creyeron que era imposible conquistar Canaán. Y cuando Dios les ordenó que retornaran hacia el desierto, se rebelaron y quisieron conquistar la tierra prometida sin la compañía divina. Versículo 6 dice: entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver
con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. Por tanto, debemos reconocer que somos desobedientes y solo por la gracia de Dios recibiremos la vida eterna. Todos estos actos de desconfianza en el poder de Dios los condujo a postergar la entrada a la tierra prometida. Te invito para que hoy expresemos nuestra gratitud a Dios, porque a pesar de alejarnos de su presencia, su justicia nos cubre de la condenación del pecado y nos otorga los méritos de Cristo para darnos una nueva vida. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Primeros Escritos, página 221. Por medio de Moisés, mientras estaban los israelitas a punto de entrar en la tierra prometida, el Señor les había dicho: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que hayas bien. Deuteronomio 10, 12 y 13. De siglo en siglo estos consejos fueron repetidos por los siervos de Jehová a los que estaban en peligro de caer en hábitos de formalismo y de olvidarse de practicar la misericordia. Cuando Cristo mismo, durante su ministerio terrenal, fue interrogado así por un doctor de la ley: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oremos. Nuestro Dios, nos comprometemos a transitar por tus caminos. Deseamos amarte como tú nos amas. Deseamos servirte con gratitud y anhelamos obedecer todos tus mandamientos. Por Jesús. Amén. La historia de la redención. Capítulo 31. La ascensión de Cristo. Todo el cielo estaba esperando la hora de victoria cuando Jesús ascendería a su Padre. Los ángeles acudieron a recibir al Rey de Gloria para escoltarlo en triunfo en su camino al cielo. Cuando Jesús bendijo a sus discípulos, se separó de ellos y fue arrebatado hacia las alturas. Y cuando ascendía, lo siguió la multitud de cautivos que se habían levantado en ocasión de su resurrección. Lo aguardaba un enorme grupo de ángeles, mientras en el cielo un innumerable conjunto de seres angelicales aguardaba su llegada. Al ascender hacia la santa ciudad, los ángeles que escoltaban a Jesús clamaron: «Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria». Los ángeles que se encontraban en la ciudad exclamaron con entusiasmo: «¿Quién es este Rey de Gloria?». Los ángeles de la escolta respondieron en triunfo: «Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla». «Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria». De nuevo los ángeles que aguardaban preguntaron: «¿Quién es este Rey de Gloria?». Y los ángeles de la escolta respondieron melodiosamente: «Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria». Y la procesión celestial entró en la ciudad de Dios. Entonces
Toda la hueste celestial rodeó a su majestuoso comandante, y con la más profunda adoración se inclinaron ante él y depusieron sus coronas resplandecientes, poniéndolas a sus pies. A continuación pulsaron sus arpas de oro, y en acordes dulces y melodiosos llenaron el cielo con rica música e himnos en honor del Cordero que fue inmolado y que no obstante vive otra vez en majestad y gloria. La promesa del regreso. Mientras los discípulos contemplaban apenados hacia el cielo para captar la última visión de su Señor que se remontaba en las alturas, 2 ángeles vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Los discípulos y la madre de Jesús, que con ellos había sido testigo de la ascensión del Hijo de Dios, pasaron la noche siguiente conversando sobre sus maravillosos actos y los extraños y gloriosos acontecimientos que habían ocurrido en tan corto tiempo. La ira de Satanás. Satanás nuevamente se reunió en consejo con sus ángeles y con amargo odio contra el gobierno de Dios les dijo que mientras retuviera su poder y su autoridad sobre la tierra, sus esfuerzos debían duplicarse contra los seguidores de Jesús. No habían logrado prevalecer contra Cristo, pero debían derrotar a sus seguidores de ser posible. En cada generación debían tratar de entrampar a los que creyeran en Jesús. Comunicó a sus ángeles que el Señor había dado a sus discípulos potestad para reprenderlos y desalojarlos, y para curar a los que ellos afligieran. Entonces los ángeles de Satanás salieron como leones rugientes para tratar de destruir a los seguidores de Cristo. La historia de la redención. Capítulo 32. El Pentecostés. Cuando Jesús abrió el entendimiento de los discípulos al significado de las profecías relativas a él mismo, les aseguró que toda potestad le había sido dada en los cielos y en la tierra, y les ordenó predicar el Evangelio a toda criatura. Estos, al renovarse repentinamente su antigua esperanza de que el Señor ocupara su lugar en el trono de David en Jerusalén, le preguntaron: ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El Salvador infundió incertidumbre en sus mentes con respecto a ese tema al replicarles que no les correspondía saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Con el poder del Pentecostés. Los discípulos comenzaron a alentar la esperanza de que el maravilloso descenso del Espíritu Santo podría influir sobre el pueblo judío para que aceptara a Jesús. El Salvador no tomó tiempo para darles más explicaciones porque sabía que cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos plenamente, sus mentes se iluminarían y comprenderían en todo sentido la obra que se desplegaría ante ellos, y la emprenderían justamente donde Él la había dejado. Se reunieron entonces en el aposento alto para unirse en oración con las mujeres creyentes y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estos, que habían sido incrédulos, estaban ahora plenamente arraigados en su fe gracias a las escenas que habían presenciado de la crucifixión, la resurrección y la ascensión del Señor. El número de los reunidos era de unos 120. El derramamiento del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo, que apareció bajo la forma de lenguas de fuego, partidas en su extremo, y que reposaron sobre los que allí se hallaban reunidos, era un emblema del don que se les concedería de hablar con fluidez varios diferentes idiomas que antes desconocían. El hecho de que fueran de fuego simbolizaba el celo ferviente en el cual trabajarían y el poder que acompañaría sus palabras. Como resultado de esta iluminación celestial, las escrituras que Cristo les había explicado surgieron en sus mentes con un vívido lustre y la gracia de las verdades nítidas y poderosas. El velo que les había impedido ver el fin de lo que tenía que ser abolido desapareció entonces, y el objeto de la misión de Cristo y la naturaleza de su reino alcanzaron para ellos perfecta comprensión y claridad. Los judíos habían sido diseminados por casi todos los países y hablaban diversos idiomas. Habían venido desde lugares lejanos a Jerusalén y temporalmente estaban morando allí para permanecer en ese lugar mientras duraran las festividades religiosas en curso y para observar sus requerimientos. Cuando se reunían, hablaban todas las lenguas conocidas. Esta diversidad de idiomas era un gran obstáculo para las labores de los siervos de Dios que querían publicar la doctrina de Cristo hasta los confines de la tierra. El hecho de que Dios quisiera suplir las deficiencias de los apóstoles en forma milagrosa era para la gente la confirmación más perfecta del testimonio de esos testigos de Cristo. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que no podrían haber logrado en toda una vida. Ahora podían diseminar la verdad del Evangelio, hablando con perfección el idioma de aquellos en cuyo favor trabajaban. Este don milagroso era la más decisiva evidencia que podían presentar al mundo de que su comisión llevaba el sello del cielo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Los sacerdotes y dirigentes estaban sumamente indignados por esta maravillosa manifestación, cuya noticia se difundió por toda Jerusalén y su vecindario, pero no se atrevían a dar rienda suelta a su maldad por temor de exponerse al odio del pueblo. Habían dado muerte al Maestro, pero allí estaban sus servidores, gente ignorante de Galilea, que presentaba el maravilloso cumplimiento de las profecías y enseñaba la doctrina de Jesús en todos los idiomas que se hablaban en esa época. Hablaban con poder de las extraordinarias obras del Salvador y desplegaban ante sus oyentes el plan de salvación basado en la misericordia y el sacrificio del Hijo de Dios. Sus palabras convencían y convertían a miles de sus oyentes. Las tradiciones y las supersticiones inculcadas por los sacerdotes desaparecían de sus mentes y aceptaban las puras enseñanzas de la palabra de Dios. El sermón de Pedro. Pedro les mostró que esta manifestación era el directo cumplimiento de la profecía de Joel, mediante la cual este profeta preanunció que este poder descendería sobre los hombres de Dios con el fin de prepararlos para realizar una tarea especial. Pedro trazó el linaje de Cristo y lo vinculó directamente con la honorable casa de David. No empleó ninguna de las enseñanzas de Jesús para probar esta verdad, porque sabía que sus prejuicios eran muy grandes y por lo tanto no tendrían ningún efecto. Pero se refirió a David, a quienes los judíos consideraban un venerable patriarca de su nación. Por eso dijo: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro demostró que aquí David no se estaba refiriendo a sí mismo, sino definidamente a Jesucristo. El rey murió de muerte natural como otros hombres. Su sepulcro
con el venerable polvo que contenía, había sido cuidadosamente guardado hasta ese momento. David, como rey de Israel y también como profeta, había sido especialmente honrado por Dios. Se le mostró en visión profética la vida y el ministerio futuros de Cristo. Vio su rechazamiento, su juicio, su crucifixión, su sepultura, su resurrección y su ascensión. David dio testimonio de que el alma de Cristo no quedaría en el Hades, la tumba, y que su carne no vería corrupción. Pedro comprobó que esta profecía se cumplió en Jesús de Nazaret. Efectivamente, Dios lo levantó de la tumba antes que su cuerpo viera corrupción. Era entonces el exaltado en el cielo de los cielos. En esa memorable ocasión, mucha gente que hasta ese momento se había reído de la idea de que una persona tan humilde como Jesús fuera el Hijo de Dios, se convenció cabalmente de la verdad y lo reconoció como su Salvador. 3,000 almas se añadieron a la iglesia. Los apóstoles hablaron impulsados por el Espíritu Santo y sus palabras no podían ser contradichas porque las confirmaban extraordinarios milagros llevados a cabo gracias al derramamiento del Espíritu de Dios. Los discípulos mismos se asombraron de los resultados de esta manifestación y de la rapidez y la abundancia de la cosecha de almas. Todos se llenaron de asombro. Los que no quisieron abandonar sus prejuicios y su fanatismo se sintieron tan abrumados que no se atrevieron a oponerse a esa poderosa obra, ni por palabras ni por actos de violencia, y por el momento su oposición cesó. Los argumentos de los apóstoles por sí solos, aunque claros y convincentes, no habrían sido capaces de eliminar los prejuicios de los judíos que se habían opuesto a muchísima evidencia. Pero el Espíritu Santo introdujo esos argumentos con poder divino en sus corazones. Eran como agudas flechas del Todopoderoso, que los convencieron de su terrible culpa al rechazar y crucificar al Señor de gloria. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Pedro les dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Pedro recalcó ante la gente convencida el hecho de que habían rechazado a Cristo porque habían sido engañados por los sacerdotes y gobernantes, y si continuaban esperando su consejo y aguardaban a que esos gobernantes reconocieran a Cristo antes de atreverse a hacerlo, nunca lo aceptarían. Esos hombres poderosos, aunque hicieran una profesión de santidad, eran ambiciosos y ansiaban las riquezas y la gloria terrenales. Nunca acudirían a Cristo para recibir luz. Jesús predijo que una terrible retribución recaería sobre esa gente por su obstinada incredulidad, a pesar de que se les dieron las más poderosas evidencias de que Jesús era el Hijo de Dios. Desde ese momento en adelante, el lenguaje de los discípulos fue puro, sencillo y exacto, tanto en palabra como en acento, ya sea que se expresaran en su lengua nativa o en un idioma extranjero. Estos hombres humildes, que nunca habían estado en la escuela de los profetas, presentaban verdades tan elevadas y puras que asombraban a los que las escuchaban. No podían ir en persona hasta los últimos confines de la tierra, pero había hombres en la fiesta procedentes de todos los rincones del mundo, y las verdades recibidas por ellos fueron llevadas a sus diversos hogares y publicadas entre la gente, y ganaron almas para Cristo. Una lección para nuestros días. Este testimonio con respecto a la fundación de la Iglesia cristiana se nos da no solamente como una importante porción de la historia sagrada, sino también como lección. Todos los que profesan el nombre de Cristo deben estar esperando, aguardando y orando en unidad de corazón. Debieran abandonarse todas las diferencias y la unidad y el tierno amor debieran llenarlo todo. Entonces nuestras oraciones ascenderían juntas a nuestro Padre Celestial, basadas en una fe fuerte y amorosa. Entonces podríamos aguardar con paciencia y esperanza el cumplimiento de la promesa. La respuesta nos puede llegar con súbita velocidad y poder abrumador,
o puede demorarse por días y semanas para probar nuestra fe. Pero Dios sabe cómo y cuándo contestar nuestras oraciones. Es nuestra parte de la obra ponernos en relación con el canal divino. Dios es responsable por su parte de la obra. Fiel es el que prometió. Lo grande e importante para nosotros consiste en ser de un solo corazón y mente, para poner a un lado toda envidia y malicia, y vigilar y aguardar como humildes suplicantes. Jesús, nuestro representante y cabeza, está listo para hacer en favor de nosotros lo que hizo por los que oraban y vigilaban en el día de Pentecostés. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Qué bueno estar juntos en estas hermosas reflexiones, ser semejantes a Jesús. Hoy estamos 25 de junio. Al manejar dinero, buscar la sabiduría divina. Mateo capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Walter ocupa una posición de responsabilidad, pero si la familia con la cual se ha unido por medio del casamiento le es fiel, podrá ejercer influencia sobre él para que llegue a ser un fiel mayordomo de los bienes de Dios. De esa manera, empleará sus medios como si estuviera a la vista misma del universo celestial. No participará de esquema ilícito alguno para hacer dinero, sino que se conducirá con integridad para la gloria de Dios. Tendrá que evitar las malas pequeñas tretas y huir de los medios y artificios deshonestos, y no deberá hacer nada que, de alguna manera, vaya en contra del cultivo de la verdadera piedad. Tendrá que darse cuenta de que todas sus transacciones comerciales están dentro del dominio de Dios. No podemos perder de vista el hecho de que el mayordomo tiene que negociar con los bienes del Señor y manejar una sagrada responsabilidad. La Biblia requiere que todas las personas que compran y venden se desempeñen en sus negocios con un agudo sentido de sus obligaciones religiosas, como cuando ofrecen sus peticiones al Padre Celestial reclamando fuerza y gracia. El Señor no ha dejado a nadie para hacer lo que le plazca con sus bienes y dar dirigidos por impulsos o de acuerdo con lo que demandan los amigos. El dinero con el cual opera no es suyo y no tiene que ser gastado innecesariamente, pues hay labor en la viña del Señor y ello requiere la inversión de medios. Ahora es el tiempo cuando se nos confía un legado. El tiempo del ajuste de cuentas está por llegar. El Señor ha confiado medios a sus mayordomos para que los usen sabiamente, pues todos son agentes morales y se requiere de todos que cumplan sus responsabilidades. Nuestros diferentes legados nos son conferidos en proporción a nuestras capacidades para usarlos, pero no debemos utilizar los medios de Dios para la mera gratificación de los deseos egoístas y como la inclinación nos indique. Walter C. ha fallado a veces en lo pasado en el uso que ha hecho de los bienes de Dios y no siempre ha considerado debidamente si los estaba utilizando de una manera que agradara al Maestro y para el avance de la causa de la verdad. Tendrá que dar cuenta de la manera como dispone de los medios que le fueron confiados. Él no tiene que considerar su propia voluntad en este asunto. Tiene que buscar la sabiduría de Dios. Testimonio acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio, páginas 76 y 77. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com.